problema. Ha debido existir algún detalle, ¿no? Bueno, en este momento le tocaría a la vicepresidenta Helen Antesana. Hola, Helen. Buen día, licenciado. Ya, por favor, nos vas a cooperar simplemente con la lectura. Ya, y al final de clase te pido, por favor, que reclames tus puntos. Bueno, un favorcito, las imágenes, por favor, no muestren porque acá en la pantalla, ¿no es cierto?, perjudica. Les pido, por favor, a la persona que está activando, digamos, las imágenes en la pantalla, le pido que haga desaparecer. Por última vez, Octavia Con, que vamos a tener mientras tanto. Distinto. Por última vez, por favor, les pido que hagan desaparecer la imagen en la pantalla. Ya. Carlos Lozada no es el que está molestando. Yo le pido que sea la última vez, Carlos. Licenciado, pero no está activado nada. Ya, pero ahorita lo has cesado, ¿no? Entonces, yo les pido, no jueguen, por favor, ustedes están en cuarto año. Y bueno, seguiremos con la clase, ¿no? Introducción. Sabemos que en el campo de las ciencias económicas y en otras ramas del conocimiento humano, la relación entre variables se lo efectúa tomando en cuenta las palabras, entre comillas, función de, que de manera genérica puede expresarse de la siguiente manera. Se tiene la función y igual a la función entre paréntesis de x, donde x y son las variables y la letra entre comillas f quiere decir función de o depende de. Ya, ahí sí, entonces lo paramos. Hay 3 personas que están en la sala, vamos a atender un ratito. Mientras tanto, a ver, la que sigue sería Aida, pasa. Hola, Aida. Sí, Aida, licenciado, pasa. buenos días. Y a ver, ¿por qué y igual a f de x se considera de manera genérica? Ya, entonces, por favor, me dices y entre tanto aprovecho la oportunidad para atender.
Ya. Ahora sí, te escucho. ¿Por qué Y igual a f de x se considera de manera genérica? Licenciado, lo que entiendo es porque va a estudiar a un conjunto de elementos que son del mismo género, más o menos, algo así lo entiendo, licenciado. Sí, no, no es así. Genérica o general también, ¿no? En los libros, en cualquier libro, incluso de estadística, descriptiva, inferencia estadística, libros de econometría, siempre van a referirse a un modelo, a una relación que se exprese de manera genérica, ¿no? O general también. Entonces, vamos a cambiar la orientación de la pregunta. ¿Qué variable se considera? ¿Cómo lo conocemos ahí? ¿Cómo lo conoces vos ahí? O a X. ¿Cómo lo conoces o lo has conocido hasta ahora? Ahí empezaremos, ¿no? Y nuevamente tenemos compañeros en sala. Vamos a... Presente, licenciado, buenos días. Un ratito, por favor, un ratito. Y ya, quería decir algo al compañero, pero si está relacionada con la pregunta, no. Tiene que ganarse la señorita. Si es otra cosa, adelante, te escucho. No, está bien, entonces. Ya. Están participando por lista. En algunos otros momentos va a ser de manera general. Ya. ¿Cómo es, Aida? Aida, a ver, ya estás en cuarto año, ¿no? ¿Cómo lo has conocido a IE hasta este momento, ¿no? ¿Cuál es el nombre que se le da a IE, Aida? Hola, Aida, creo que se ha salido. Licenciado, ¿Cómo lo conoces a IE? En colegio, ya en primer año de la facultad, segundo, tercero, cuarto, ya el año ya te vas a recibir, ¿no? Entonces, ¿cómo qué? ¿Cuál es el nombre que se le da a IE así como está? es una variable, licenciado. Claro, pues es una variable, X también es variable, pero qué variable es Y y qué variable sería X? Tal vez Daniela Arequipa puede cooperarle. Hola, Daniela. Daniela Arequipa. Entre los dos pueden cooperarse. Daniela Arequipa, o se ha salido. A ver, vamos a chequear. Licenciado, la Y es la variable dependiente. ¿Quién me está hablando? Aida, licenciado. Aida, ¿no? Arequipa no está, se ha salido. No. Ya. Aida, dime. La Y, licenciado, es la variable dependiente.
Claro, ahí está, ya. Y X sería, La variable independiente. ya. A Y, desde el punto de vista matemático, se lo conoce con el nombre de variable dependiente y X variable independiente. De manera específica, ¿cómo se lo llama a Y? ¿Tiene algún nombre específico? Y tiene un nombre específico o X tiene un nombre específico. Bueno, vamos a tardar. A ver, Adriana Beltrán. Hola, Adriana. Helen Antesana. No, pues, Helen nos está cooperando con la lectura. De éxito se va a ganar. Déjale, Helen, que se ganen los otros alumnos. Les daremos la oportunidad. Adriana Beltrán, hola. Está Adriana. Hola, Adriana. Ya. A ver, avanzaremos. Fíjense, lo he priorizado acá en la pantalla, que esta relación Y igual a f de x, se lo estoy expresando de manera general o genérica. Ya, ahora dice, a ver, ahora Helen, lo leeremos esta partecita de aquí abajo. Bueno, dice, ahora en el campo de las ciencias económicas y de manera específica, podemos plantearnos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos de manera genérica y aquí tenemos de manera específica. Bien, a ver, tenemos acá un ejemplo que dice, no sé si ya puede cooperarnos, Helen. Nada siempre, ¿no? Dice, la demanda de un bien se considera función del precio del mismo bien, en consideración del ingreso, del precio del bien sustituto, del precio del bien complementario, del gusto de los consumidores, etc. O sea, no solamente vamos a tener acá una variable independiente como está expresado en la forma general, sino que vamos a tener varias variables independientes, ¿no? ¿Por qué se considera de manera específica? A ver, defendete, Aida. Dx, entonces, en primer lugar, ¿cómo se llamaría, Aida? Ya lo has mencionado. Aida. Licenciado, de X sería la variable independiente. No, oye, qué barbaridad. Oye, Dependiente, no. Ya. Podemos equivocarnos, ¿no es cierto? Te has equivocado. Entonces, dx va a ser, ¿qué? La variable dependiente. Claro, ¿no? Como y en este caso, ¿no? Entonces, dx es la variable dependiente. De manera específica, ¿cómo se llama esta variable dependiente? Ahí está, aquí en el párrafo está. ¿Cómo se llama de manera Función, licenciado. ¿Perdón? Función. No, dx. Pero ahí está, aquí en el párrafo está. La demanda del bien X. No te metas, por favor, amigo. Déjale, tranquilo, déjalo.
Por favor, yo les pido, déjenlo. La señorita sabe leer, listo, sabe leer. Ya. A ver, señorita, ¿no? Es una variable dependiente. Eso es de manera general. De manera específica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llamaría? Aquí está escrito. Es la demanda, licenciado. Pero léelo pues completito, por favor. La Ya. demanda de un bien. Ya, perfecto. Eso es de manera específica. De manera general se llama variable De- dependiente. De manera específica sería la demanda de un bien. Ahora volvemos a aquí a esta relación que está de manera genérica. De manera específica, ¿cómo se llamará Y? Si se puede. Y si no se puede, entonces, ¿no es cierto? Seguimos avanzando. X es una variable independiente, ¿no es cierto? Y aquí, PX, ¿qué será? Aida. Es el precio del mismo bien, licenciado. No, pero ¿qué es? DX Ah, es una variable. Ya, es una seguí. variable independiente, licenciado. Independiente, ya. Con calmita estamos yendo paso por paso. DX es una variable dependiente. Específicamente se llama demanda de un bien X. PX, como tú lo estás mencionando, se llama variable independiente. Igualito como en este caso. Pero de manera específica se llama X se llama el precio de un bien, licenciado. ya precio, ¿no? Del mismo bien del que estamos tratando. Luego P sub C. De manera general, ¿qué sería? El precio del ingreso, licenciado. No. A ver, P sub C de manera general se llama variable independiente, ¿no es Así, cierto? licenciado. Y de manera específica, P sub C se llamaría, Precio del ingreso. no, aquí está pues. Precio del bien complementario, licenciado. Claro, precio del bien complementario. A ver, seguimos. P con el subíndice S, de manera general, ¿cómo se va a llamar? Es la variable independiente. Ya, es una variable independiente. Pero de manera específica, ¿cómo se llamará? Sería el precio de un bien sustituto. Ya, ahora no me meteré. En Acabalo con manera, Y y acabalo con G. Tú solito. en manera general es una variable independiente y la Y es el ingreso. Ya, En manera general sería la función una variable independiente y la G sería de los gustos de los consumidores. perfecto, ¿no? Entonces aquí podemos reconocer de manera general y también de manera específica. Por eso lo es usado. Aquí está priorizado de manera específica, de manera general, ¿no? Ahora sí, ¿no? Lo has sacado bien. Y es una variable dependiente. Perfecto. De manera general. Y de manera específica, ¿cuál será su nombre? ¿O no tendrá un nombre específico? Y con eso has acabado. ¿Tiene o no tiene un nombre específico? Y aquí. A ver, hay 2 personas en sala. Atenderemos.
Ya, Aide, por favor, equivocate. Aides, ¿no? Aida, equivocate, tienes el derecho. Y ¿tiene un nombre específico o no? Aida, hola. Licenciado, no, esa parte no sé. Di pues algo, pero, ¿no? En un examen de la defensa, comenta algo, aunque sea te equivoques, ¿ya? Ahora estás en un examen de grado, ¿no? Equivócate, aunque sea. Si dices, no sé, ya, bueno, ya pasa a otro punto y punto, ya, no vas a tener buenos resultados. No está bien eso. Entonces, yo te estoy diciendo, puedes equivocarte en este caso. ¿Tiene un nombre específico o no tiene? Tiene, licenciado. No tiene. Ya, te he corregido, ¿no es cierto? Te he corregido. En los libros de econometría, para el tratamiento de una teoría, siempre se van a referir a una relación general. Siempre se van a referir. Y como ejemplos van a colocar así, de esta manera, de forma específica, como lo estamos tratando en este momento. X también solamente se lo puedo mostrar de manera general. No tiene un nombre específico, simplemente es una variable independiente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a avanzar. Aida, me has cooperado y a ver. Ivette Verdeja, hola Ivette. Buenos días, licenciado. Ahora va a ser más fácil contigo, ¿ya? Vamos a ir a un siguiente párrafo. Aquí está. No es mucho, ¿no? Los gastos de consumo. Ya conocemos los gastos de consumo. ¿Te acuerdas de Keynes? Se considera función, dice. ¿Cuál será la variable principal del consumo? Familiar, así. Rubén Carlos. Si tú tendrías tu familia, ¿no? Entonces, ¿cuál será entonces la variable principal necesariamente, ¿no? Tiene que haber una variable principal. Los modelos siempre tienen variables importantes. La variable Y. Ingreso, ¿no? ¿O no? Sí, licenciado, ingreso. El ingreso es. Y ya, lo priorizamos. Después, tú vas a tener cuando tengas una familia vas a tener un ingreso, pero también vas a tener un ingreso disponible. Entonces, para que tengas un ingreso disponible, hay una variable importante que se llama, ahí está, te lo estoy colocando. T, ¿qué es T? Ahora, si no te acuerdas, haces un análisis racional, ¿no es cierto? Entonces, no todo lo que ganas lo vas a gastar, sino que tienes que hacer. Para tener el ingreso disponible tienes que pagar algunas cositas, ¿sí? Entonces, este sería, por ejemplo, ¿qué están haciendo? ¿Perdón? Trabajo. No. En la alcaldía estaban en paro, la gente quería pagar algo, ¿no? Entonces, todos pagamos, ¿no? Eso todos. ¿Quién te habla? Paga también. O sea, no me descuido. Y entonces tú, cuando tengas tu familia, seguramente que vas a hacer lo mismo, ¿no?
¿Para qué está esperando la gente ahí en la alcaldía? Para pagar los impuestos. Exacto, de los impuestos. Una vez que pagues los impuestos, entonces vas a tener, ¿no?, tu ingreso disponible. Ahora, acordate, ¿no es cierto? De acuerdo a los gastos, al consumo de Keynes, ¿qué otras variables tenemos? La variable B. Ahí está. Ya no repetimos, no puede ser lo mismo. T es impuestos, ¿no? Economía. Y TF, ¿qué dice Keynes? ¿O quieres que te lo muestren, digamos, en la pantalla? Hemos visto ya eso, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ahí tienes, ¿no? A ver, en las últimas 3 filas podemos decir que está. Y me dices, esto ya lo hemos visto, ¿no? En las 2 últimas filas está del párrafo principal. De este párrafo, a ver, de este párrafo. En las 2 últimas filas está de ese párrafo. Te estoy ayudando, ¿no? Hay que dice, a ver, léelo, pues. Ya hemos visto, ya hemos hecho el análisis. ¿Influirá en los gastos de consumo? Sí, influye. ¿Cómo es Adriana? Hola, Adriana. Se ha salido, creo. Ailem, licenciado. Perdón, ¿qué te llamas? Ailem. Ailén, entonces. Ailén Verdejas, ¿no? Sí, Verdeja. Ya. Mira, en este párrafo, a ver, lee las 2 últimas filitas de este párrafo. Ahí tienes la respuesta. ¿No? ¿Ves en la pantalla o no ves en la pantalla? Sí, licenciado. Ya léelo, pues. Para tener en cuenta la relación inexacta entre las variables No, económicas. ¿quién está metiéndose? Por favor, lo va a hacer la señorita. Por favor, les pediría, ¿no? Esito más tiene que hacerlo y se acaba con la señorita, por favor. Ya, Ailén, léelo, por favor. Ya, licenciado. Los 2 últimos, ¿no, Licen? Sí, en las 2 últimas filitas está de ese párrafo. Ya. Para tener en cuenta la relación inexacta entre las variables económicas. No, de este párrafo. ¿Ves el Ya. cursor? Sí. Las 2 últimas filas. Ya. De, El tamaño de la seguí. de la familia, la edad de sus miembros, la religión y otros factores que suelen ejercer. Con calma, pues, con calma. Ya has dicho todo, ya has dicho. Entonces, el tamaño de la familia, o sea, el número de los miembros de una familia afectarán los gastos de consumo, ya lo hemos visto, hemos hecho ese análisis, sí. La edad de sus miembros también de las familias afectará en los gastos de consumo, sí. La religión afectará en los gastos de consumo, sí. Entonces, eso está, tenemos que colocarlo. Aquí está. DF sería el tamaño de la familia. Ya, edad. ¿Qué ha pasado? Edad de sus miembros. Luego la religión. No, la religión. Si colocamos R nomás nos vamos a confundir.
porque era en el campo de las ciencias económicas, se conoce como regulador gubernamental, ¿no? Coma, etcétera, ¿no? Los 3 puntos quiere decir etcétera, ¿no? Bien, entonces por lo menos hemos recordado, ¿ya? Nuevamente, el consumo es una variable dependiente, pero de manera específica se llama consumo. Y es una variable independiente. De manera específica se llama ingreso. T es una variable independiente. Se llama de manera específica impuestos. Acábalo con estos 3. Te dejo ahora. Acábalo, Ailem. Ailem, por favor, acábalo. Ya, licenciado. TF, ¿qué es? El tamaño de la familia. Es una variable independiente. De manera específica se llama tamaño de la familia. Seguimos. Y completito hazlo, pues, ¿ya? A ver, adelante. Perdón. M es una variable independiente. ¿Está bien? Seguí. Y de manera específica representa. No me acuerdo de eso, dice. La edad. La edad de los miembros. De la familia. Sí. Ya, esto acábalo biencito, no me meteré. Ya, RG es una variable independiente y de manera específica representa la religión. Fin, se acabó. Ya. A ver, habían algunos compañeros que querían intervenir. Les daremos la oportunidad. Habían 2 compañeros. Hola, les damos la oportunidad. Bueno, si no desean, miren, les estoy dando la oportunidad. Lisette Blanco, hola. Lisette. Aquí, licenciado. A ver, te voy a ayudar, ¿listo? Acá es un poquito especial. La inversión, dice, se considera principalmente función, dice, ¿no? ¿Cuál sería la variable importante de la inversión? El ingreso, el ingreso, ¿no? El ingreso. Ya colocaremos ahí. Está bien, lo vamos a colocarlo con... Ya, otra variable importante. ¿El trabajo? Hace ratito... ¿Impuestos? Bueno, de todos modos, el trabajo ya está representado, digamos, en el ingreso. Sí. Desde el punto de vista micro y desde el punto de vista macro. Ya estaría. ¿Impuestos, licenciado? Ya, esta vez lo vamos a utilizar con R mayúscula. Ya. Ahora, seguí, está bien. Ya, yo te voy a ayudar, pues, no hay ni vuelta que dar, ¿no? A ver, ¿dónde? Aquí está. Delta. Ya. Listo, ahí está. ¿Qué será eso? A ver, ¿qué es?
delta y qué es n. ¿Cómo lo lees delta? ¿Qué representa delta? Lo vas a ver muchísimo en macroeconomía, también en micro. Y eso ocurre en nuestra facultad, ocurre en la universidad también. Es una variable, se considera importante, ¿no? A ver, pero vamos a verlo, qué es lo que pasa. No, vamos a escucharte aquí. Y ya. ¿Cómo es, Lizeth? ¿Qué será delta? Una variable. No, no es una variable. Ya. A ver, ¿representa un incremento o decremento? Un incremento. Un incremento. Otros lo llaman como variación. No, claro, es una variación. Pero en este caso, así como está delta, sería un incremento. Delta invertido, decremento sería, ¿no? Ya. ¿Qué será N mayúscula? ¿Te acuerdas N mayúscula en trabajos de investigación? El tamaño de la muestra. No. No, licenciado. N minúscula sería el tamaño de la muestra. Y N mayúscula entonces va a Tamaño de la representar... población. ¿Perdón, qué? Tamaño de la población, creo. Sí, ya. Entonces, el incremento de la población será un factor importante en la inversión. A ver, veremos. A ver, un pequeño repaso de la historia de la Facultad de Economía. La Facultad de Economía, solamente donde está el edificio histórico, esa partecita de la puerta principal, que es de dos pisos, ahí solamente se pasaba, ¿no? Las clases, todas las clases de la Facultad de Economía. Luego se amplió hasta la esquina de la calle Cochabamba y Potosí. Luego se amplió, tenemos ahora nuestro polifuncional, ¿no es cierto? Bien hechito. Y tenemos aulas por delante del polifuncional. Eso se ha hecho posteriormente. Facultativo. Y todavía nos falta espacio, ¿no? Hay una construcción que se está llevando a cabo. Entonces, ¿cuál sería la razón? El incremento de la cantidad de estudiantes en nuestra facultad. Antes, inicialmente, solamente había un curso diurno, no había el vespertino en el diurno. Después los otros cursos no eran vespertinos, solamente un paralelo nomás, de 40 alumnos, exagerando, así es. Ahora tenemos pues de 80, de 60, de 80, de 100 alumnos. Y entonces preocupa, ¿no? Entonces, por eso el incremento de la población se considera como uno de los factores, ¿no es cierto?, que tienen que ver, que preocupa a la inversión. Bien, eso sería otro factor. ¿Cuál sería, Lisette? Ya, a ver, un poquito para agilizar. Aquí lo vamos a colocar así. Ya. Ahí tienes. ¿Qué será? Facilito va a ser. ¿Qué será acá? Lisette. ¿Qué será acá?
Yo estoy seguro que me vas a decir, estoy muy seguro, ¿no? ¿Qué será acá? Capital, licenciado. Claro, el capital. Sabía que me ibas a decir. Incremento del capital. ¿Ya? Pero en el libro de Keynes y en el libro de Camilo Dagún, delta K, ¿no es cierto?, tiene otro nombre, que naturalmente tiene que ver, digamos, con el capital y se lo da el nombre de progreso técnico o progreso tecnológico también. ¿Estará bien eso? Me parece que sí, porque inicialmente nosotros también teníamos gabinetes de computación y esos gabinetes fueron deteriorándose y bueno, su depreciación es rápida, ¿no es cierto?, de esas computadoras y lamentablemente no estamos utilizando nuestros gabinetes, ¿no? Entonces, pero no hay que echar la culpa a nadie porque tenemos de por medio la pandemia. Entonces, lógicamente de que nadie se ha pasado clases ni en los colegios, ni en las universidades. Entonces, esos gabinetes están ahí. Seguramente, ojalá que mejore, digamos, el tema de la... desaparezca de una vez, ¿no es cierto? Se convierta en una endemia, me parece que es la palabra clave. Y entonces volveremos a utilizar esos gabinetes. Ojalá, necesitamos. Este año quiero estar seguro de que vamos a utilizar. Llegará en otro momento en que tengamos que modernizarnos nuevamente. Seguramente con versiones nuevas, etcétera, vamos a tener otros gabinetes, ¿no? Preocupe de todos modos. Bien, luego tenemos acá, aquí colocaremos, aquí va a haber una confusión, quiero reconocer, ya, y listo, ¿no? Delta G, ¿qué será delta G? Y de esa manera acabas, ¿no?, con tu participación. Gasto, licenciado. Ya, seguramente gastos, ¿no? Pareciera que fuese así. Muchos compañeros van a realizar su trabajo de investigación. O tal vez algunos van a realizar un trabajo de investigación donde las variables no siempre van a estar acorde, ¿no? O de la forma como lo vemos en los libros. Le van a dar, tú puedes darle otro nombre, por ejemplo, a esta variable. ¿Ya? Entonces, pero no se refiere al gasto, sino que se refiere a la expansión geográfica. Ya, lo que ha sucedido con nuestra ciudad de Oruro. La culminación de la parte urbana de la ciudad de Oruro simplemente era hasta la calle Bacovijo, Buenos Aires. Antes era Buenos Aires. Pero ahora fíjense, nosotros hemos crecido. La ciudad de Oruro, ¿no es cierto?, ha crecido, uniéndose incluso con Vinto. Tenemos viviendas hacia el norte, ¿no es cierto?, hacia el este, hacia el sur, ¿no?, donde hemos crecido, ¿no? Y a eso lo llaman expansión geográfica. ¿Será así? ¿No? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero si no estás de acuerdo, es una posición tuya, ¿no? Es una posición tuya. Si vamos nomás por la zona este, hay viviendas interesantes, de la misma manera que en la zona norte y en el sur. Entonces, si nosotros vemos eso, quiere decir pues que ha habido inversión, ¿no?
Bien, y etcétera, ¿no? Entonces, por si acaso, el libro base para este tema y en alguna medida para el primer material es Introducción a la econometría de Camilo Dacu, ¿ya? Es el libro base, yo diría, para esta parte, ¿no? Ahí van a tener una cantidad, digamos, de modelos. Muchísimas gracias, Lisette, ¿no? Sí, licenciado. Ya te lo he cancelado. Gracias. Bueno, seguimos. A ver, no sé qué es lo que está pasando con Helen Antesana, no me está Listen, aquí estoy. Ya, cooperamos con la lectura, por favor. Está bien, licenciado. 2 puntos. Variables y parámetros económicos. En primer lugar, veremos el tratamiento de las variables económicas. 2.1. Variables económicas. Matemáticamente podemos distinguir la siguiente clasificación de las variables. Variables, abrimos llaves y tenemos dos. El primero, campo de variabilidad, y el segundo, relación de dependencia. Dentro de la primera de campo de variabilidad se divide en 2, 1, continuas, 2, discretas. Y en el segundo punto de relación de dependencia se divide igual en 2, 1, dependientes, 2, independientes. Esta clasificación, compañeros, ya lo han visto, es bastante conocido. Sin embargo, va a sufrir algunas modificaciones posteriormente esta clasificación. Ya se va a agregar, pero también hay que respetarla, ¿no? Algunos autores que plantean esta clasificación. Bueno, es como es visto ya anteriormente, un poquito vamos a correr. Y dice además, entonces, adelante, por favor, Helen. Entonces, desde el punto de vista de su campo de variabilidad, las variables se clasifican en continuas y discretas. Como primero tenemos las variables continuas. Son aquellas que pueden asumir cualquier valor dentro de un dominio, de un rango o dentro de un cierto campo de variabilidad. Por ejemplo, A ver, vamos a que participe Andrea Cáceres. Hola, Andrea. Andrea. O si no, cualquiera. Ya abierto. ¿Quién desea participar? Cassandra Cáceres, hola Cassandra. Buenos días, licenciado. Ganate puntitos, es facilito, ¿ya? Entonces, Cassandra, ejemplo de variables continuas en el campo económico. Tienes para interesarte, hay bastantes, muchísimas variables. ¿Podría ser el dinero, licenciado? Los billetes. Dinero. Te aceptaré, ¿ya? Seguiremos. Otras variables. Tres variables, nada más. Tres. No hace mucho estuvimos tocando variables, distintas variables estuvimos tocando. Todas esas son variables continuas que tienen que ver con el campo de las ciencias económicas. Los valores, licenciado, los valores que le hemos dado a las variables. ¿Pero qué variables, pues? ¿Qué variables? A las variables dependiente e independiente. Pero eso es general. De manera específica hemos visto, estamos fresquitos en los últimos
modelo, dos relaciones. El precio de un bien, licenciado. Ya, el precio, ¿no? El precio, uno. Otro. El ingreso. Tiempo, licenciado. El ingreso. Ya, bonito más. El gasto. Los gastos. ¿Qué gastos podrían ser, pues? Tantos tenemos, ¿no? Ahí está. Ahí está, Los pero... impuestos. Aquí está, tiempo, aquí nomás licenciado. acá, pero pues, a ver, El tamaño, perdón. el tamaño de la familia. Ya, etcétera. Aquí hay una cantidad, ¿no es cierto? Y por eso yo decía, tienes para enterrarte. Y ya, eso nomás, Cassandra. Está bien, licenciado. Ya. Lo leemos, por favor, Helen, el otro párrafo. Está bien, licenciado. Por su parte, las variables discretas son aquellas que asumen solo determinados valores de un dominio, de un rango o de un cierto campo de variabilidad. Por ejemplo, Ya. Le tocaría a Alfredo Cala. Alfredo, Alfredo Cala. Si no, Fabiola Calizaya. Hola, Fabiola. Buenos días, licenciado. Ya, Fabiola, ganate. ¿No? Ganate 5 puntos. Ejemplo de variables discretas en el campo de las ciencias económicas. ¿Podría ser el que hemos mencionado, licenciado, el tamaño de la familia o no? Sí, tamaño de la familia. ¿No? 1. 3 ejemplos dan. Aquí vamos a colocar, a ver, discretas. Ejemplo. De la familia. Muy utilizado esto, ¿no? Otro. El que hemos mencionado igual decía, licenciado, la edad de sus miembros, es decir, la edad de las personas. No, eso no es. Eso no Ya, es. entonces, a ver. Uno que es bastante utilizado. Hay tamaños. Esto es tamaño. Así, de la familia. Luego, ¿qué? Tal vez el número de empleados en una fábrica. El número de empleados. A ver, está bien. A nivel nacional, ¿qué podemos decir? Está bien, has dado una palabra clave, ¿no? A ver, repetí. El número de empleados en una fábrica. Ya, es micro, ¿no? Pero lo que la central obrera boliviana, la departamental, etcétera, utiliza mucho esa palabra, empleados. Entonces, ¿qué dicen? A ver, con relación a eso. El desempleo. ¿No? Entonces, el desempleo en Bolivia es una variable. Hay mucha cantidad sin trabajo, dice, ¿no? Siempre estamos hablando del desempleo, ¿no? Está bien, un poquito le hemos dado, ¿no?, una orientación. Luego, si tenemos la cantidad de
personas que están sin empleo y a las personas que trabajan, a ver, entre 15 y 60 años, ¿cómo se los llama? Ahí está. Ya pues. Población activa. Ya pues. A población económica, licenciado. Pero seguí pues. Población económica. Económicamente activa. Así estás, económicamente activa. Activa, ¿no? Entre paréntesis, coma y etcétera. Ya, solamente eso. Más bien yo diría, en cuanto a las variables discretas, no hay muchos ejemplos, ¿no? Ahí tienen el tamaño de la familia, que es utilizado en los trabajos de investigación, que va variando desde 1 hasta, ¿no es cierto? Podemos decir 8, por ahí más o menos, ¿no? Fabiola, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, por favor, Helen, ¿me cooperas con la lectura? Está bien, licenciado. Ahora, desde el punto de vista de la relación de dependencia, las variables pueden clasificarse en dependientes e independientes. Las variables independientes. Ahora, considerando la clasificación de las variables desde el punto de vista de la relación de dependencia, diremos que en el campo de la economía las variables son normalmente interdependientes entre sí, es decir, que asumen una dependencia mutua y explícitamente diremos que ninguna de estas variables es siempre dependiente o independiente de las demás variables. Por esta razón, algunos economistas prefieren definir a las variables dependientes como variables efecto o explicadas y a las variables independientes como variables causa o explicativas. Aquí sí es conveniente, digamos, hacer una complementación. Estos criterios de variables dependientes e independientes son estrictamente matemáticos. En cambio, se toma en cuenta ese criterio matemático, pero se amplía, ¿no? Viendo la realidad, ¿no? De lo que ocurre en el campo de las ciencias económicas. De manera concreta, se dice que en las relaciones económicas ninguna variable va a ser siempre dependiente y ninguna variable independiente va a ser siempre independiente. A veces actúan como variable dependiente, ¿no? Y en otros casos como variable independiente. O a la inversa. Eso nos dice este paso. Como ejemplo, aquí tenemos una relación 1 que es general. Pero de manera específica tenemos lo que les decía hace rato, que las variables más importantes del consumo son el ingreso y los impuestos. ¿Ya? Entonces los impuestos en este modelo 2, que es específico,
¿no? Se lo está manejando como variable independiente. Pero en el modelo 3, fíjense, los impuestos se están trabajando como variable dependiente. Y lo mismo va a ocurrir con el ingreso o la renta. En algunos casos, no va a actuar como variable no independiente, sino que va a actuar como variable dependiente, que lo vamos a ver, digamos, en algunos modelos multiecuacionales en este tema. Ya lo van a ver. Entonces, eso es lo que dice este párrafo, complementado con este pequeño ejemplo, que fortalece naturalmente y es una realidad, ¿no? Es una realidad. Bien, entonces, hemos hablado de variables, ¿no? Desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista económico, cuál es el comportamiento, ¿no? Ahora vamos a hablar de las relaciones económicas, ¿no? A ver, dice, Helen, ¿nos ayudas, por favor? Está bien, licenciado. El siguiente paso en el estudio de las relaciones económicas es el de agrupar estas relaciones para formar un modelo económico. Este modelo está constituido fundamentalmente por dos tipos de ecuaciones. Unas que se llaman ecuaciones de comportamiento y las otras ecuaciones de definición. Ya. Las No, un ratito, ¿no? Entonces lo hemos visto casi desde el punto de vista matemático ¿no? Anteriormente. Ahora ya lo vemos desde el punto de vista económico. Pero empezamos con lo que es un modelo económico, ¿no? Y se está refiriendo no a un modelo uniecuacional, se está refiriendo a un modelo multiecuacional, compuesto por varias ecuaciones, ¿no? Y lo más importante, que esas ecuaciones, que un modelo, casi de manera general, van a tener dos tipos de ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de comportamiento y las ecuaciones de definición. Van a existir, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué se refieren las ecuaciones de comportamiento y a qué se refieren las ecuaciones de definición? Adelante. Las ecuaciones de comportamiento son aquellas que dan la idea de la forma de las relaciones económicas. Ya, perfecto. Entonces, ¿a qué instrumento se está refiriendo cuando tenemos esta lectura? Se está refiriendo, ¿no?, al segundo instrumento, que sería la economía matemática. ¿Y en qué consiste la economía matemática? Trasladar las ideas del teórico de la economía al lenguaje matemático, ¿no? Y eso, si es así, entonces estas van a ser ecuaciones de comportamiento, ¿no? Bueno, entonces ya utilizamos como medio el anterior material. En cambio, las ecuaciones de definición dice. Las ecuaciones de definición son aquellas que, como su nombre lo indica, definen al modelo. Estas ecuaciones son identidades, sobre ellas no actúa ni puede actuar ninguna variable de tipo aleatorio. Primera diferencia entre ecuaciones de comportamiento y de definición. En las ecuaciones de comportamiento se va a tener, ¿no?, siempre la variable aleatoria. En las ecuaciones de definición, que son necesarios en un modelo multiecuacional, porque con este tipo de ecuaciones vamos a poder dar solución a nuestro modelo. Y si es así, en estas ecuaciones de definición no tienen que estar presentes, ¿no?, la variable aleatoria. No tiene. Entonces, ahí estaría la primera diferencia entre ambos. Y bueno,
esta ecuación de definición surge también de alguna hipótesis. Entonces, ahí son, desde ese punto de vista, son iguales, ¿no? Entonces, en la hipótesis tiene que darnos la idea de la forma de esa ecuación de definición. Pero al final no se tomará en cuenta la variable aleatoria. Bueno, ahora, a ver, ¿qué hemos hecho? Hemos hablado de un modelo. Ese modelo no tiene ecuaciones, ¿no? A ver, en esta parte hemos tomado en cuenta ecuaciones que son las de comportamiento y las de definición. ¿Qué tienen estas ecuaciones? Naturalmente tienen variables, tienen parámetros. Entonces vayamos a las variables, ¿no? Esto lo vamos a priorizar. Entonces, este párrafo nos va a hablar de las variables y de alguna clasificación más. Adelante, Helen. El modelo está constituido por variables o distintas variables. Entre ellas podemos indicar a las variables endógenas, exógenas y predeterminadas. Aparte de las anteriores, existen otras variables que en los casos más importantes son de gran utilidad, que son, las variables retardadas o desfasadas, que pueden ser endógenas o exógenas, y también las variables dicotomáticas, es decir, aquellas que solamente aceptan dos valores, el 1 o el 0. Ya. Es necesario, no importa repetir, ¿no? En un modelo tiene ecuaciones. Estas ecuaciones contienen variables. Y entonces aquí tenemos una primera presentación de estas variables, ¿no? Que se llaman endógenas, exógenas y predeterminadas. Cada uno con sus particularidades y con sus utilidades que van a tener en su momento. Bien, además nos dice que existen otras variables, ¿no? Que estas endógenas pueden ser retardadas. Las exógenas también pueden ser desfasadas. Entonces, tenemos esa situación. Y por último, tenemos las variables dicotomáticas, que además de la utilización de todas estas variables, las dicotomáticas siempre están presentes en los modelos probabilísticos. Así se los conoce a los modelos Logit, Tobit, Probit, ¿no es cierto? Así se los conoce. No es modelos probabilísticos, que toma en cuenta todas las variables, absolutamente todas las variables. Y aquí dicen que pueden aceptar dos números. A veces no es así. No, una variable cualitativa puede tomar en cuenta distintas modalidades. No siempre el 0 y el 1. Pero se lo puede, digamos, un poco delimitar para que tomen dos valores, teniendo más de dos modalidades. Entonces, eso es cuestión, digamos, de un poco ordenarlo, digamos, aclarar en un trabajo de investigación que se esté realizando. Bien, dice además, Las variables retardadas o desfasadas son aquellas que están referidas a distintos periodos de tiempo, que son menores a un año actual, entre comillas T. Ya, esto lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a repetir un poquito más amplio en los tipos de modelos, ¿no? Que se utiliza bastante, sí, con toda seguridad. Bueno,
además de tener las variables endógenas, exógenas predeterminadas, en esta parte, ¿no es cierto?, se habla, ¿no es cierto?, exclusivamente de la clasificación de las variables predeterminadas. ¿Qué dice? Te escuchamos. De lo anterior surge una clasificación de las variables predeterminadas, constituido por las variables exógenas retardadas y endógenas retardadas. Es decir, ahí variables... está su clasificación. Ahí está su clasificación. Entonces, las variables predeterminadas van a tomar en cuenta las exógenas retardadas y las endógenas retardadas. Esta sería la clasificación, que por favor yo les voy a pedir que lo dominen esta parte. ¿Por qué les voy a pedir que dominen? Porque cuando nosotros hablemos de la solución de un modelo, ¿no? En la solución, las variables endógenas tienen que estar en función de las variables predeterminadas. Amigos, es la primera instancia que estoy hablando, ¿no? El tratamiento de la solución de un modelo. Y seguramente que hablaré unas 2, 3, 4, 5, varias oportunidades, pero ustedes no me van a entender, no lo van a hacer de esa manera. Eso va a ocurrir, hasta en su examen se van a equivocar. O sea, me estoy anticipando ya. Una vez más, si nosotros tenemos un modelo inicial y nosotros queremos dar solución a este modelo inicial, conocido como estructural, en la solución de este modelo, las variables endógenas tienen que estar en función de las variables predeterminadas. Si no es así, compañeros, no han dado solución al modelo. Bien, 2 veces. Y no se preocupen, vamos a tener un ejemplo, lo vamos a desarrollar y de manera práctica, ¿no es cierto?, lo van a tener, ¿no? Lo vamos a tener. Bueno, hemos hablado de modelos multiecuacionales, que está compuesto por ecuaciones. Estas ecuaciones tienen variables, distintas variables. Pero también estas ecuaciones tienen parámetros. Eso es lo que nos falta aquí tocar en este momento, ¿no? Helen, te escucho. 2.2. Parámetros. En el libro de Dagum se define como el factor de ponderación correspondiente a cada variable explicativa y mide el efecto de las fluctuaciones de estas variables sobre la variable explicada, entre paréntesis, o dependiente. Ya. Perfecto. Entonces, a ver, el concepto de parámetro desde el punto de vista matemático es bien directo. Es una cantidad, es un número que forma parte de una relación. En fin, ahí lo dejo. Pero acá ya es un concepto de parámetro desde el punto de vista económico que nos está mostrando cómo actúa el parámetro en una ecuación o en un modelo, ¿no? Si yo tengo, digamos, un coeficiente de una variable explicativa, entonces ese coeficiente se denomina factor de ponderación, correspondiente a cada variable explicativa. Si tengo una variable independiente, va a ser el factor de ponderación de esa variable independiente. Pero si tengo varias variables independientes, entonces van a tener coeficientes y estos coeficientes van a representar factores de ponderación de cada una de las variables explicativas o independientes. Y la consecuencia, ahí está, ¿no? Va a medir el efecto de las fluctuaciones
de esas variables independientes sobre la variable dependiente o explicada. Entonces ahí tiene un concepto económico y cómo actúan estos coeficientes. Bueno, está hablando de coeficientes. No está hablando del término independiente, ¿no? El término independiente, al considerarse como tal, tiene un tratamiento particular, que a algunos les interesa y a otros no les interesa. Pero podemos decir que a una gran parte de los autores que manejan modelos econométricos sí les interesa. A ver, vamos a ver en su momento, ¿no es cierto? Tal vez de manera muy puntual cuando nosotros veamos el tema de autocorrelación de Durbin-Watson. Entonces, ahí uno de los requisitos para llevar a cabo la prueba del Durbin-Watson es que se tiene que tomar en cuenta el término independiente. Entonces, ahí tienen, digamos, una fortaleza respecto al tratamiento del término independiente, ¿no? Bien, pero cuando nosotros hablemos ya, volvemos a este tema, cuando nosotros hablemos de la solución de un modelo, entonces estos parámetros van a tener alguna denominación. Helen, lo leemos, por favor. Está bien, licenciado. Los parámetros de un modelo, antes de su solución, son los llamados de manera general parámetros estructurales, y cada uno de ellos tiene un nombre y o un significado económico concreto. Ya. Tendremos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos el modelo del consumo, el término independiente se llama consumo autónomo. El coeficiente de la variable ingreso se llama propensión marginal a consumir, ¿no? Por eso dice, cada uno de ellos tiene un nombre y o un significado económico concreto. Si no tiene un nombre específico como propensión marginal a consumir, entonces tiene que tener un significado económico concreto. Vamos a tener varios ejemplos acá en este tema, y si ustedes los revisan, Camilo Dagún, ahí van a tener una variedad, ¿no es cierto?, de ejemplos, ¿no es cierto?, con respecto a este paso. Ya. Bueno, ahora justamente se habla de la solución de un modelo. A ver, yo quisiera empezar esta parte y acabar con la solución del modelo desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero la parte teórica que no es mucho, ¿no? Podemos avanzar, ¿no? Hasta donde se pueda, hasta el ejemplo, nada más, ¿no? Y Helen, por favor, ayúdanos. Solución de un modelo. La solución de un modelo supone pasar de una forma estructural a otra llamada reducida, que se consigue por combinación simultánea de las relaciones económicas, cuya representación gráfica es la siguiente. Ya, Materia prima. A ver, un ratito, ¿no? Ustedes pueden recordar que si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, este sistema puede resolverse por varios métodos. Por sustitución, por comparación, por igualación, utilizando determinantes, etc. O sea, tienen diferentes métodos. Pero lamentablemente en el campo del tratamiento de modelos, no es tanto así, ¿no? Entonces, la única posibilidad de poder dar solución a un modelo, como dice acá, es por combinación simultánea de esas relaciones económicas, o sea, por sustitución.
¿no? Esa aclaración. Bueno, entonces, además, cuando nosotros hablamos de la solución de un modelo, el primer modelo, el modelo de partida, se va a llamar modelo estructural. Y la solución de un modelo se va a conocer con el nombre de formas reducidas de dicho modelo, ¿no? Entonces, por eso dice pasar de la forma estructural a la forma reducida. Bien, y cuando lleguemos a la forma reducida del modelo, nuevamente diré que la o las variables dependientes tienen que estar en función exclusivamente de las variables predeterminadas, ¿no? En la forma reducida o solución del modelo. Bueno, entonces, una fábrica, los ingredientes serían la materia prima. Si esa materia prima no lo introducimos a una máquina, ¿no es cierto? Entonces seguramente que vamos a obtener un producto. Pero en el campo, digamos, de nuestra materia, esa materia prima va a tomar en cuenta a las variables exógenas retardadas, y las variables endógenas, ¿no? También retardadas, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué variables corresponden a estas tres? Estas tres se llaman variables predeterminadas. Estos ingredientes, si los sometemos a una máquina que va a ser nuestro modelo y los realizamos una serie de operaciones, vamos a obtener precisamente las variables endógenas como solución del modelo. Estas variables endógenas tienen que estar en función necesariamente de las variables predeterminadas. La siguiente clase vamos a empezar con el ejemplo, ¿no? Teórico y práctico, podemos decir, ¿no? Entonces yo les pediría de que tengan un poco de paciencia. Lo veremos con cuidado. Y esta va a ser una pregunta, digamos, del examen. Por eso lo vamos a ver con, ¿no? ese cuidado. Y bueno, hasta el momento, el día de hoy, ya le vamos a cancelar a Helen. Si hubieran beneficiado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, ¿no? 10 personas. Bien, las participaciones, así mediante virtual, pueden ser de dos maneras, hasta de tres maneras podrían ser. Una, por ejemplo, cuando no pueda, digamos, no puedan ser conocidas las respuestas por la persona indicada, entonces pueden participar cualquiera. Se va a abrir eso. Entonces ya no es por lista, eso es cualquiera va a ser. Y la otra puede ser, digamos, pero tiene un tratamiento especial. Por ejemplo, si hubiera, digamos, un ejercicio acá que no está resuelto y yo les diga, compañeros, por favor, ustedes lo van a resolver y veremos qué va a pasar la siguiente clase. Entonces yo puedo elegir aleatoriamente a una persona. Si esa persona en realidad lo ha hecho, digamos, ese ejemplo, entonces le va a asignar naturalmente su puntaje. Entonces ahí tienen una tercera alternativa, ¿no? Y para las respuestas yo no necesito ver todo, simplemente yo preguntaré, a ver, tal cosita que has obtenido o algo por el estilo, ¿no? Bien, compañeros, si tuviesen alguna consulta, tienen la palabra, ¿no? Y si no, muchísimas gracias. Hasta la siguiente clase.
Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Ya, que les